carbono, con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12, es un elemento químico no metálico y tetravalente, lo que quiere decir que dispone de 4 electrones para formar enlaces químicos. Su existencia se conoce desde la antigüedad y es la base de la química orgánica. El carbono es la base de la vida en la Tierra, necesario para formar moléculas complejas como proteínas y ADN. Este elemento también se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Su estructura molecular le da la capacidad de formar enlaces estables con otros elementos, lo que lo convierte en el elemento central de los compuestos orgánicos. Debido a su capacidad para formar esos enlaces, el carbono puede crear moléculas muy grandes y complejas que forman los organismos vivos. El ciclo de carbono. Ese es un ciclo biogeoquímico en el cual se describen los movimientos de carbono a través de la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. Fue descubierto por los científicos europeos Joseph Priestley y Antonio Lavoisier, y junto al del agua y del nitrógeno forman parte de los ciclos que permiten la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. El ciclo se subdivide en el ciclo biológico del carbono y el geológico. En el primero, la biosfera regula los intercambios con la atmósfera a través de la fotosíntesis, es decir, la retención de carbono, y la respiración, la devolución de carbono, mientras que en el segundo se controla el intercambio de CO2 a través de la biosfera y el resto de los subsistemas. Explicando este proceso con más detalles, podemos decir que el ciclo biogeoquímico del carbono es una variedad de procesos donde el carbono se intercambia entre la atmósfera, la materia orgánica, el océano y la corteza terrestre. Es decir, el ciclo del carbono es una forma de reciclaje de este elemento en diferentes compuestos químicos, estado de la materia y ecosistema. Ese ciclo consiste en la transformación de ese elemento para ser utilizado por los seres vivos como fuente de energía y su retorno al medio ambiente, donde puede ser utilizado nuevamente. Como se dijo anteriormente, el ciclo del carbono puede ser desglosado en 2 fases o etapas de acuerdo a los procesos físicos y químicos involucrados. Esas fases son llamadas biológico y geológico. El ciclo biológico se inicia con la fijación del dióxido de carbono por parte de las plantas y algunas bacterias a través de la fotosíntesis. Las plantas terrestres captan el dióxido de carbono de la atmósfera y las plantas acuáticas lo adquieren del dióxido de carbono disuelto en el agua. El dióxido de carbono regresa a la atmósfera por medio de la respiración celular de los seres vivos y la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Los depósitos orgánicos comprenden la biomasa de los organismos vivos, la materia orgánica enterrada en las profundidades y la materia orgánica disuelta o suspendida en los océanos y en los sedimentos superficiales. La principal fuente de dióxido de carbono atmosférico es la respiración, la combustión y la pudrición. Los procesos que se producen en el ciclo biológico del carbono toman poco tiempo en ocurrir, de horas a meses, por lo que se consideran a corto plazo, como la fotosíntesis, la respiración, el intercambio de aire y mar, la acumulación de humos en el suelo, producto de la descomposición de la materia orgánica, ya sea organismos muertos, restos vegetales, por microorganismos. El ciclo geológico o biogeoquímico se refiere al movimiento del carbono entre las diferentes capas terrestres que toma un largo periodo de tiempo. Los depósitos inorgánicos de carbono consisten de dióxido de carbono disuelto en el agua y en la atmósfera, ion bicarbonato e iones carbonatos disueltos en aguas superficiales y marinas, minerales de carbonato en rocas, suelos y sedimentos. La litosfera es el reservorio de la mayor parte del carbonato global, con cerca del 20% en la forma de combustibles orgánicos fósiles. Los procesos a largo plazo del ciclo del carbono toman de años a miles de años, que estos son la formación de rocas, la erosión, la fosilización. Como ya hemos mencionado, existen básicamente 2 formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva dentro del manto de la Tierra, también disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire.
y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra. Es un proceso conocido como ciclo del carbono, el cual ya hemos hecho mención. Es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sustentan la vida en el planeta. Como ya hemos aprendido, eso es un proceso biogeoquímico en el cual el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. En la atmósfera está presente en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, ya sea petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimentos. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros del carbono porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideras del carbono porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libra. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo mediante millones de años y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por las explotaciones de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sustentar las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para el planeta. Esto fue todo por hoy, hasta la próxima.